como la que se está presentando es complejo. Esta investigación que hicieron los doctores Mejía y Daza es el producto no solamente del estudio de un sinnúmero de doctrinas y jurisprudencia, sino también de la práctica profesional. Y encuentro verdaderamente este tema supremamente complejo. Es un tema, por decir lo menos, un poco desconocido y que no se viene aplicando en la forma que se requiere para estructurar la responsabilidad y estructurar los diferentes tipos penales. ¿Y por qué hago esta afirmación? 3 puntos de mi afirmación. De una parte, en este sistema operacional y en el sistema de responsabilidad de los miembros de fuerza pública y de la policía también, tiene que estudiarse todas las fuentes propias del derecho, no solamente un código disciplinario o penal, sino la responsabilidad del Estado frente al comportamiento de los servidores públicos. Por eso es necesario tener en cuenta la primera fuente, que es la Constitución Nacional, artículos 90, 91, que habla de la orden superior, 216, 218 de la Constitución. Pero ese marco es todavía deficiente en mi sentir operacional, porque aquí tiene, ¿se está oyendo, doctor? Porque aquí, además del marco jurídico, tiene que tenerse en cuenta las funciones que cumplen los señores militares o en general la fuerza pública, porque esa es la base estructural de la responsabilidad. Pero no solamente eso, sino que es necesario el manejo de los tratados internacionales, de los convenios en cuanto a derechos humanos y de derecho internacional humanitario, porque necesariamente tiene que tenerse en cuenta el aspecto estructural de la fuerza pública, trátese de los militares o trátese de la policía. ¿Qué más debe tenerse en cuenta? La jurisprudencia nacional y la jurisprudencia internacional, que no es fácil. Y no es fácil integrar la normatividad internacional y la jurisprudencia con la normatividad nacional. Ese es un esfuerzo que se viene haciendo con posiciones, como es lógico, o antagónicas. Pero a esto se agrega algo más, es el concepto de derecho operacional. Frente a todo esto, tenemos, no digo obstáculos, sino estamos frente a la justicia que denominan justicia y paz, que hacen más difícil la integración y la deducción de la responsabilidad y la estructura de determinados delitos. Pero agreguémosle algo más. Y ese algo más es la naturaleza del conflicto armado. Un conflicto que yo denominaría atípico porque no se parece absolutamente a otros conflictos, conflictos donde estaba definido el objeto y causa de esos conflictos por razones religiosas, económicas, etcétera, como Irlanda, etcétera, etcétera. Aquí es un conflicto que se origina en múltiples causas y que se desvía en sus finalidades cuando entra en juego el narcotráfico. En consecuencia, ese conflicto hace más complejo todo lo que se refiere al derecho operacional.
Y son funciones que sí las tiene la Constitución para las fuerzas militares, para la policía, pero que de todas maneras ofrece dificultades. El derecho operacional me parece a mí que es lo que tiene como fundamento la estructura de la fuerza pública. Y eso exige conocimientos profundos que en ocasiones los jueces ordinarios no conocen a profundidad. ¿Por qué razón? Porque allí hay que cumplir unas etapas como son las tareas metodológicas, la preparación, la ejecución, etc. Eso ha hecho, en mi entender, que la naturaleza de los delitos en cuanto a su comprobación, estructura y consecuencialmente la estructura de la responsabilidad sea muy difícil, porque allí hay una comunicación de circunstancias que afectan no solamente a quien ejecuta la orden, ejecuta el comportamiento, que puede desbordar los límites funcionales de un agente del Estado, que eso puede ser normal, entre comillas, en un conflicto armado. Porque es que para poder analizar esta situación del derecho operacional, tiene que conocerse parcialmente la estructura del conflicto armado, hoy no solamente con guerrillas, sino con bandas criminales. Es allí donde se tiene que partir para estructurar los delitos y la responsabilidad, porque aquí es totalmente diferente a lo que ocurre con la delincuencia que se comete ordinariamente y que conoce la Fiscalía y las Cortes, porque son escenarios diferentes, porque es que necesariamente la fuerza pública parte de conductas o actividades totalmente lícitas que se planean muchas o que se tiene que planear su actividad, su desarrollo, cómo atacar a un conflicto irregular, cómo defender derechos fundamentales del país, que son escenarios que la fuerza pública tiene que ir preparando para dar una respuesta a los levantados en armas o la delincuencia organizada, que es donde entra el juego excepcional del derecho operacional. Eso hace diferente que estemos ante un escenario que nada tiene que ver con los comportamientos delictuales ordinarios. Pero hay algo más, y ese algo más es el problema de la prueba. La dificultad en la recolección del medio probatorio y la interpretación o aplicación de esa prueba, porque yo tengo que interpretar esa prueba partiendo del escenario del conflicto, cómo la guerrilla se prepara, cómo la fuerza pública ejerce un derecho operacional para hacer una estrategia adecuada y dentro del marco legal para confrontar esa situación de violencia. Eso también ocurre con la policía. Y hoy por hoy, y con esto quiero dejarle la palabra a ustedes, yo veo una situación supremamente difícil en Colombia. Porque cuando se produce un hecho cualquiera, la reacción inmediata es que no se aplique determinadas jurisdicciones, que vaya toda la justicia ordinaria, que se cambie la estructura de la fuerza pública, que se pase a unas condiciones totalmente diferentes, unos cambios que no responden a ninguna motivación seria, porque están tratando de socavar las estructuras propias de un Estado que tiene como base en su democracia una fuerza pública que tiene delimitadas sus funciones y demás. Por eso, doctores, yo los quiero felicitar profundamente. Yo no soy conocedor del tema, conozco un poquito la realidad del país,
pero creo que estamos en un punto de complejidad supremamente difícil por una razón, porque el país se polarizó. Se polarizó y todas las propuestas tienen contenidos desafortunadamente con incidencia política. Es un libro que yo no digo debe leerse como cualquier novela. Es un libro para estudiar punto por punto. Trataré de estudiarlo porque cada vez que leo una página de ese libro es una enseñanza para mí. Yo creo que ustedes han logrado, doctores, doctor Mejía y doctor Daza, doctor Mejía, qué pena, han logrado hacer un aporte a la justicia colombiana para que verdaderamente estudiemos a profundidad lo que es todo el sistema de la justicia, todo el sistema de la legislación y demos una respuesta adecuada a todo el conflicto que se está presentando. Los felicito profundamente. En este orden de ideas, quiero escuchar al señor general Tovar para que nos dé su opinión sobre esta obra. Gracias, apreciado doctor Jaime Bernal Cuéllar, a los autores de la obra, el doctor Giancarlo Mejía Azuero y al teniente magíster Luis Eduardo Daza Tovar, y a todos quienes estamos a un clic de distancia, palabras que tomo de uno de mis docentes en un espacio doctoral. Estamos a un clic de distancia y el hecho de la pandemia pues nos lleva a explorar nuevas alternativas y escenarios para no perder esa capacidad societal que tiene el ser humano. Bueno, me han invitado a este espacio para poder en cuestión de 5 minutos, lo cual no es un tema menor, no es un tema fácil, socializar la importancia que reviste este texto, este escrito titulado Posición de Garante del Superior Militar y Análisis del Derecho Operacional, que este sello editorial Ibáñez nos promueve y lanza el día de hoy. Entonces, pues voy a hablar en relación con la importancia de este texto. La importancia de este texto. Y pues vemos en la portada no solo el título que he comentado, sino lo que implica o representa el Ejército Nacional, la Armada y la Fuerza Aérea. Entonces, pues es un tema bastante complejo y en este momento recuerdo una afirmación que planteaba Giuseppe Mazzini. En esa parte exclusivamente estoy de acuerdo, y es cuando él decía say not I but we, no digas yo, digamos nosotros. Y frente a ese planteamiento nos reunimos de una manera algo, invito a que sea coloquial, tranquila, pausada, con una invitación al conocimiento, para que nos adentremos un poco en la importancia de lo que representa este texto de la posición de garante. Recordemos que a título de la sentencia de constitucionalidad 1184 del 2008 nos plantea lo que es de manera amplia o estricta el significado de la posición de garante. Incluso los autores hacen referencia no solo a ese concepto jurisprudencial, sino que nos hacen un vasto recorrido por el marco legal, jurisprudencial, constitucional e incluso de derecho convencional, como muy bien precisaba quien me antecedió en el uso de la palabra, el doctor Jaime Bernal Cuéllar, nuestro ex procurador general, del cual tenemos muy gratas noticias fruto de sus buenas acciones como servidor público. Pero entonces, continuando con este texto, creo es justo reconocimiento a los autores el agradecerles por este aporte al conocimiento, por haber indagado de una manera rigurosa, de una manera técnica, de una manera académica, ejemplar, el poder llegar a concretar ideas que son propias de esa posición de garante que hice mención ahora a través de un marco, del marco de una sentencia de constitucionalidad. Pero sigue el texto en su título diciendo del superior militar. Y si nosotros entrásemos en este momento en un café de debate, en un espacio de diálogo a través del conocimiento, compartiendo una buena taza de café, diríamos, bueno, ¿y por qué no se le registró mejor no solo superior militar, sino militar jerárquico?
y no es porque el título esté susceptible de error, sino porque las ideas que plantea son precisas. Porque el término de militar jerárquico nos llevaría solo al escenario de la línea de mando que se asumiría como responsabilidad en tanto lo que ello implica. Pero si seguimos con, y terminando de esta manera con el título, dice, y análisis del derecho operacional. Y para algunos, como muy bien precisó el doctor Bernal Cuellar, el derecho operacional para algunas personas es un corpus iuris de lo que implica el ejercicio de la misionalidad en el cumplimiento de la misión constitucional a voces del artículo 217 de la Constitución Política de Colombia para la fuerza pública y pues todo lo que implica el alcanzar los fines del Estado en relación con el artículo segundo. Este texto es de una tremenda importancia, máxime si nosotros recordamos el pronunciamiento que ayer la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Civil por los medios de comunicación escuchábamos. Y son la necesidad de emitir órdenes para garantizar el derecho a la protesta pacífica. Y si estamos hablando de las reglas de enfrentamiento relativas al uso de la fuerza a través de un cuerpo normativo como es el derecho operacional, pues qué más oportuno que este texto, máxime si hablamos en relación con la justicia transicional, evocando el pensamiento que desde la perspectiva penal y desde la perspectiva de derechos humanos nos recuerdan Louis Janet y Theo Van Boven. Así es de que este texto nos trae elementos propios del derecho operacional consecuente con la realidad. Y fruto de ello es que nos trae un ejemplo vívido, conocido, incluso a través de los medios de comunicación, de muchos textos y de realidad del mundo jurídico, como fue el desarrollo de la operación Chavín de Huantar. Así es de que es un texto que nos enriquece, que es acorde al momento, que nos desarrolla a través de ese escenario no solo teórico, sino pragmático, muchas de las inquietudes que podemos tener incluso a través de la lectura de lo que implica la disposición 002 del año 2019. Termino diciendo, para estar enmarcado en los 5 minutos, quod scripsi scripsi, lo escrito, escrito está. Y aquí está en este texto muchas referencias que no podemos pretender que en este texto podamos tener lo que implica la suficiencia del derecho operacional. Son 257 páginas que sí nos recrean de una manera muy puntual en cuanto a ese sentir. Termino citando a Dita Nolan cuando plantea que el contexto hace la diferencia. Y esto también nos lo invita a analizar este libro de Posición de Garante del Superior Militar y Análisis del Derecho Operacional. Así es de que una gran oportunidad para acercarnos al conocimiento en cuanto al ejercicio del cumplimiento y las responsabilidades que implican como militar. Repito, mi gratitud y mi reconocimiento a mi profesor, amigo, Giancarlo Mejía Suero, y al teniente magister, también autor Luis Eduardo Daza Tovar. Un muy feliz día, muchas gracias. Muy amable, señor general. Me parece que usted hizo un esquema del contenido y la profundidad del libro, algo indispensable para todos los abogados, algo indispensable para dar soluciones o respuestas al menos a todo lo que está pasando en Colombia cuando hay unos cuestionamientos un poco delicados que todos conocemos. Le doy la palabra al doctor Carlos Mejía, tratadista, gran jurista, para que tenga la gentileza, exponga la estructura y contenidos de esta importantísima obra. Muy buenos días para todos. Es un placer estar con ustedes en esta mañana. Quisiera en el primer momento agradecer la presentación y la moderación del maestro de maestros Jaime Bernal Cuellar, con quien hemos tenido la oportunidad de compartir en múltiples escenarios académicos nacionales e internacionales, y quien ayudara en su momento a todo lo que significó mi tránsito durante 8 años por la Universidad Externado de Colombia
como egresado de la segunda promoción del primer doctorado en el área jurídica en este país. Así que muy agradecido, maestro, de que usted esté con nosotros en esta mañana. Igualmente, en segunda medida, quiero agradecer las hermosas palabras de mi amigo, el brigadier general Oscar Tovar, jefe del Departamento Jurídico del Ejército Nacional de Colombia. En tercer lugar, agradecerle a Luis Eduardo por compartir con nosotros académicamente este maravilloso escenario bajo las pautas y premisas que han mencionado tanto el maestro Bernal Cuellar como el brigadier general Oscar Tovar. Es un placer trabajar contigo, Luis Eduardo. Yo tengo mucha fe y mucha esperanza en los abogados militares. Tú eres un gran abogado militar, igual que lo es nuestro brigadier general Oscar Tovar, que ha iniciado su carrera jurídica hasta llegar al más alto título académico, el de doctor en Derecho. Así que seguramente seguiremos escribiendo muchos más textos en relación con estos temas tan complejos y tan difíciles en el contexto que han descrito el maestro Bernal y el general Tovar. De igual forma, quisiera agradecer a nuestro editor, a Gustavo Ibáñez, por creer en nosotros, por hacer esta postura maravillosa del lanzamiento virtual de esta obra. Durante 3 lustros largos, Gustavo ha acompañado todas nuestras propuestas académicas, igualmente las de la Fuerza Pública. Nosotros hicimos un fuerte trabajo para unir los esfuerzos de la mejor editorial jurídica del país con el grupo editorial Ibáñez y ha dado unos resultados maravillosos. Desde esa perspectiva, quisiera centrarme en la importancia de este texto que obviamente está abierto al escrutinio de todo el lector nacional e internacional, y con esto también quisiera agradecerle a todas las personas que desde el extranjero están haciendo presencia en este Facebook Live a través del grupo editorial Ibáñez. Esquemáticamente, la importancia de este libro reside precisamente en mostrar la complejidad del tema de lo que significa el quehacer del mando militar en cualquiera de los niveles previstos constitucional y legalmente, y mirarla desde la perspectiva de las implicaciones jurídico-penales, jurídico-disciplinarias y en términos más amplios de derecho sancionatorio, a la luz obviamente del derecho operacional. Ya Luis Eduardo les hablará más puntualmente desde la perspectiva de lo que significa la posición de garante del comandante militar, desde la perspectiva obviamente de las conductas punibles por comisión por omisión. Y yo me centraré en estos breves minutos en dar algunas pautas desde la perspectiva de lo que se conoce internacionalmente como Operational Law, o lo que se conoce como derecho de los operativos militares y policiales, o como el derecho propio de las operaciones bélicas. Desde esa perspectiva, hace más de 40 años, Graham, un profesor norteamericano, estableció que las fuentes jurídicas, las fuentes del derecho, tenían una mirada específicamente técnica en el proceso militar de toma de decisiones. Desde esta perspectiva, empezó a dilucidar conceptualmente algo que en Colombia ha evolucionado a partir de los luctuosos hechos del caso Santo Domingo, que generarían incluso una condena contra el Estado colombiano por la masacre perpetrada por las FARC en esa oportunidad. Esa sentencia se llama Masacre Santo Domingo versus Colombia y abrió en Colombia paso a toda la estructuración de lo que son hoy en día los asesores jurídicos operacionales, haciendo un trasplante y utilizando el derecho consuetudinario de lo que está establecido en el artículo 82 del protocolo 1 adicional a los 4 convenios de Ginebra del 8 de junio de 1977. Todo comandante militar en cualquier época debe estar asesorado por un abogado
experto en derecho internacional humanitario. Esto funciona para estadios incluso de conflicto armado, pero también en transiciones como el caso colombiano, transiciones sin transición, hago acá el paréntesis, o también en situaciones de mantenimiento de paz, como en el caso del Batallón Colombia número 3, ubicado en la península del Sinaí desde 1982, y también en situaciones obviamente de paz, que claramente son descritas, por ejemplo, en la doctrina Damasco, que es la más evolucionada de las doctrinas militares de todo el continente. Graham empieza a dilucidar el derecho operacional haciendo una puntual alusión a que es todo aquel conjunto normativo del derecho internacional y del derecho interno, y ahí cobran total importancia las palabras del maestro Bernal Cuellar, que se aplican al proceso militar de toma de decisiones desde que comienza, es decir, algo eminentemente técnico, y comienza precisamente con el planeamiento de una operación militar en cualquier contexto, hasta el seguimiento de las operaciones militares, como viene siendo tratado por ejemplo, el Manual Fundamental de Ejército 6-27, que pertenece a la doctrina de Damasco. Lo que se ha hecho en Colombia y se ha exportado en toda Latinoamérica, teniendo hoy en día la complejidad del Foro Interamericano de Justicia Castrense y Derecho Operacional, liderado en este momento por el Perú, es dar coordenadas conceptuales para la construcción de líneas plausibles para poder que el operador judicial, el operador disciplinario, interprete adecuadamente el quehacer castrense y desde la perspectiva de quien ostenta el mando, retomando además esas fuentes del derecho internacional que son tan importantes en estos momentos en el mundo como son las del derecho penal internacional, específicamente a través del precedente. Así que de ahí nosotros alimentamos el derecho operacional a través de la jurisprudencia, por ejemplo, del Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, que tiene una riqueza profunda en términos de operaciones militares, también del Tribunal Internacional Penal para Ruanda, y de la misma Corte Penal Internacional. Ese derecho operacional en Colombia ha evolucionado de tal manera que la Universidad Externado en el año 2015 publicó un importante texto que ha servido de referente para operadores judiciales, en donde hay toda la exposición básica conceptual del derecho operacional y obviamente también desde el punto de vista de decantar la experiencia internacional, porque a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, precisamente en el caso Cruz Sánchez y otros versus el Perú, se presentó en la historia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creada en el año 1979, bueno, que empezó a trabajar en el año 1979, prevista en el año 1969, se presentó el primer peritaje en derecho operacional por la operación militar Nippon 96, mundialmente conocida como la operación Chavín de Guantar. Este peritaje en completo se encuentra en el texto de nosotros y pueden ustedes ya verificar en la práctica, y como se ha hecho incluso en el sistema de tendencia oral acusatorio previsto en la ley 906 y también ante la Procuraduría General de la Nación en peritajes también internos de derecho operacional, cómo se da en la práctica un peritaje en derecho operacional, mirando desde las fuentes internacionales e internas del derecho, pues todo el proceso militar de toma de decisiones para mirar si se apega a la Constitución y a la ley, no solamente formalmente, sino en la práctica. En Colombia ha evolucionado tanto el derecho operacional que hoy en día ya tenemos doctrinantes académicamente hablando de derecho operacional constitucional, pues toda la previsión del quehacer militar parte, como lo explicó muy bien el general Tovar, no del 217 de la Constitución Política, como se piensa equivocadamente y a veces todavía se enseña, sino desde el mismo preámbulo, desde la misma parte dogmática. Precisamente esa posición de garante parte de ese preámbulo y del artículo 6 de la Constitución Política del 4 de julio de 1991.
Y así vemos hoy en día, incluso a través del Acto Legislativo 01 del 2017, la constitucionalización del derecho operacional. Y dos sentencias, hito lo demuestran, en este caso en Colombia, la sentencia C674 del año 2017 y obviamente la sentencia C080 del año 2018, en donde hay toda una aclaración desde la perspectiva de la Corte Constitucional de lo que significa el derecho operacional en el caso de la justicia para transición, pero que en nuestro sentir se extiende a la justicia ordinaria en virtud del Acto Legislativo 01 del año 2015, que nosotros a veces no tenemos en cuenta. Así que esta obra pues arroja luces necesarias y genera también dinámicas de debate en torno a lo que significa el derecho operacional para, por ejemplo, calificar el artículo 24 del Acto Legislativo 01 del año 2017 respecto, por ejemplo, a la responsabilidad del mando, lo que significa un máximo responsable desde la perspectiva de una organización de jure, el por qué en un Estado constitucional de derecho y Estado social de derecho, bajo el contexto de conflicto armado sin carácter internacional, en los precisos términos que mencionó el maestro Bernal Cuellar, la tipicidad de ese conflicto armado, en el por qué ubicamos posiblemente empresas criminales conjuntas, pero no se puede aludir jamás en el ejército a un aparato organizado de poder criminal, y porque también no podemos trasplantar figuras de otras estancias internacionales en relación con estas reglas de imputación y cómo debemos acondicionarlas al contexto colombiano. Con esto, básicamente, termino mi intervención agradeciendo nuevamente la presencia de todos y todas en esta magnífica oportunidad del lanzamiento nacional e internacional de esta obra. Gracias, maestro Bernal Cuellar. Le cedo la palabra nuevamente. Doctor Mejía, me parece que hizo usted una exposición extraordinaria porque en el breve tiempo que utilizó logró presentar la complejidad del problema y cómo se puede aproximar a soluciones que necesita el país. Lo felicito profundamente porque para mí sigue siendo muy complejo todo este esquema del derecho operacional por los referentes internacionales, por los tribunales ad hoc que han funcionado. En consecuencia, me parece que logró una síntesis perfecta de la obra y rescató una vez más la importancia de esa obra. Antes de darle la palabra al doctor Daza, te quiero presentar disculpas, doctor Daza, porque por un momento se me fue su nombre, pero créame, tiene que tener consideración porque también la edad juega en esto. Pero el contenido del libro no se me olvida por ningún motivo. Y presentarle disculpas a Gustavo Ibáñez, que ha sido una persona que ha luchado para que salgan las publicaciones más importantes. Nuevamente, felicitaciones. Doctor Daza, una explicación de parte del contenido y tal como lo decía el doctor Mejía, un poco sobre eso que denominan posición de garante frente a todo este derecho operacional. Bueno, doctor Bernal, muchísimas gracias por la participación. Agradezco su dirección, su conducción, porque este trabajo también fue producto de una investigación que se llevó a cabo con la Universidad Externa de Colombia para obtener el grado de título de Magíster en Derecho Penal de esta casa de estudios. Agradezco también la participación a mi general Tovar, como jefe del Departamento Jurídico del Ejército Nacional, quien ha velado por darnos todas aquellas directrices, todas aquellas instrucciones a todo el nivel del mando, con el fin de que todos los militares, hasta el soldado más, podemos llamarlo, hasta el soldado más recluta, que lleva menos tiempo en el Ejército Nacional, conozca de todo este andamiaje jurídico y conozca cuál es su rol frente a la sociedad. Cómo no, también saludar al doctor Giancarlo Mejía, quien fue partícipe como a título coautor de este libro y quien a través de los años ha consolidado en cuanto a su experiencia
conceptos claros en cuanto al manejo del derecho operacional, en cuanto a la doctrina militar. Ha sido un gestor muy importante para la obtención y la consecución y la estructuración de los manuales que nosotros manejamos a nivel institucional, con el fin de llevar a cabo cada una de las reglas y los procedimientos militares para la toma de decisiones. Por último, quiero agradecer también a la editorial Ibáñez, porque la editorial Ibáñez fue nuestra gestora, nuestra, digamos, como entre comillas, nuestra patrocinadora para sacar adelante este proyecto tan importante, que para nosotros es muy importante dar a conocer todas aquellas directrices emanadas de la institucionalidad que versan sobre la posición de garante y que versan sobre, sobre todo el manejo del derecho operacional. Y cómo no, también saludar al doctor Alberto Suárez Sánchez, quien fue el director y el coequipero para llevar a cabo este trabajo en cuanto al proyecto de tesis desarrollado con la Universidad Externada de Colombia. El Ejército Nacional durante todos estos últimos años se ha fortalecido en cuanto a la doctrina operacional, con el fin de dar a cabo los lineamientos y capacitar a cada uno de nuestros hombres a nivel digamos, institucional, hasta llegar al nivel táctico, al soldado recién, digamos, incorporado a las filas de nuestro Ejército Nacional. Ese tema de la posición de garante es un tema trascendental en cuanto al manejo de este libro, porque nosotros lo que quisimos traer fueron todos los elementos internacionales de los tribunales especializados, tribunales ad hoc, en los cuales nos daban cuáles eran los contenidos estructurales, los elementos en los cuales se podía fungir la posición de garante del comandante militar. Pues, en este orden de ideas traemos todos los tribunales especializados europeos, el Tribunal para la antigua Yugoslavia, y traemos digamos, todo este tipo de andamiaje jurídico a nivel latinoamericano, el cual, como bien lo explicó, lo suscitó el doctor Giancarlo Mejía, lo traemos a colación a través del anexo de este texto, en cuanto a la operación de Chavín de Guantar, que se encuentra como un anexo en este libro. Para nosotros digamos, este tema es bastante complejo, el tema de la posición de garante del superior militar, en cuanto a los contenidos y los alcances que tiene por su rol frente a la sociedad. Como bien lo manifestó mi general Tovar, no solamente el artículo 217 de la Constitución es nuestra base legal para realizar todas aquellas operaciones militares y nuestro rol misional y nuestro rol funcional, sino que va mucho más allá, que va partiendo también del bloque de constitucionalidad a partir de todos los tratados y convenios a nivel internacional ratificados por Colombia, asimismo como el mismo prólogo de la Constitución, el mismo, digamos, inicio, toda la parte de los derechos fundamentales. Siempre tenemos nosotros esa responsabilidad como militares para ir más allá con esta protección de la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos. En este momento tan trascendental, la posición de garante se convierte en un esquema fundamental para ser objeto de análisis por parte de todo el componente del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En el sentido, nosotros que quisimos llegar con este libro, lo que quisimos llegar es que esta posición de garante estuviera inmiscuida o estuviera inmerso en cada uno de los procedimientos militares para la toma de decisiones. Toda vez que en la fase de planeamiento, en la fase de desarrollo de una operación militar, de la ejecución y la obtención de resultados, en cada una de las fases el comandante militar tiene un rol determinado, tiene un rol específico a la hora de determinar en qué momento tiene la responsabilidad penal por cada uno de los hechos cometidos a nivel de comisión por omisión. O sea, este libro reúne todos los requisitos de la comisión por omisión. Y adicionalmente traemos todos los elementos estructurales, como es la situación de peligro para el bien jurídico, que nosotros tenemos el por qué soportar. Y este tema es bastante trascendental porque esta situación de peligro para los bienes jurídicos, en cuanto al rol que desempeñan los militares, los miembros de las fuerzas militares, como tal, nosotros siempre estamos dentro de contextos de hostilidad, dentro de contextos en los cuales
tenemos que hacer prima fase la utilización de la fuerza como primera medida para neutralizar cualquier tipo de amenaza contra el orden constitucional, contra la misma soberanía de nuestro pueblo colombiano, contra la misma territorialidad. Entonces, es importante dentro de esa configuración del peligro, y lo miramos desde la óptica internacional, con los tribunales especializados, especialmente en el caso de Duško Tadić, del Tribunal para la Antigua Yugoslavia, cuáles son los elementos que se configuran por parte de estos grupos armados organizados y que permiten a las fuerzas militares desarrollar una operación ofensiva, una operación que busca, digamos, recuperar ese control territorial, recuperar, digamos, esa institucionalidad dentro de nuestro país. También miramos todas las conductas que requieren de una conducta, digamos, típicamente indicada, porque a nivel, digamos, de nuestro país, a nivel colombiano, nosotros nos regimos nuestras operaciones basados en los componentes constitucionales e internacionales, como bien les había suscitado, a nivel del bloque constitucionalidad, a nivel internacional, pero en el libro se hace una reflexión muy importante que nosotros necesitamos una ley de seguridad y defensa en la cual se rigen todos estos parámetros para el uso de la fuerza. Todo esto, digamos, a nivel doctrinal que hemos implementado, lo hemos hecho a través del ius cogens, lo hemos hecho a través también del derecho internacional, de la interpretación. Hemos llegado a definir el concepto del derecho operacional. Hemos llegado a definir todo el procedimiento militar para la toma de decisiones. Hemos llegado a significar cuál es la responsabilidad de los comandantes. Y hemos identificado que en muchas ocasiones, de pronto también en este libro identificamos que algunos temas de responsabilidad netamente se dan por algunas faltas de planeamiento en los comandantes militares. Entonces miremos que, esto deja entrever de que todo se encuentra ligado, todo este procedimiento militar para la toma de decisiones, se encuentra ligado como tal al derecho operacional, y de ahí también per se se encuentra inmiscuido de forma directa, de forma plausible e inherente, lo que es la posición de garante del comandante militar. En este ejercicio también miramos como elemento estructural la posibilidad de realizar la acción debida, en qué momento tiene que ejecutar, qué tipo de acción tiene que ejecutar los oficiales subalternos, los oficiales superiores, y todo este nivel de complejidad en cuanto a la responsabilidad. Vemos que la responsabilidad no puede significar una misma, porque cada uno de los oficiales tiene un rol diferente. Un señor general no puede responder específica o particularmente por lo que hagan los hombres en un área de operaciones de forma directa, de forma implícita. El comandante, ya, digamos, en el nivel de un oficial superior, de un señor general, tiene que dar unos parámetros muy generales, tiene que dar unos parámetros bastante amplios con el fin de que se puedan llevar a cabo la ejecución de un lineamiento o la ejecución de una operación militar. Pero ya en el nivel inferior, el nivel táctico, en el que se desarrolla como tal esa misionalidad, es lo que nosotros encontramos la diferenciación de ese producto en cuanto a la responsabilidad. Y bueno, para la posición de garante, lo otro evidente también, estimados colegas, es respecto a la producción de los delitos que tiene que ser frente a la producción de delitos de resultado. Nosotros no podemos hablar de una posición de garante si no existe digamos, unos delitos de resultado que puedan ser totalmente previsibles, que el comandante, de acuerdo a la aplicación de su deber, de acuerdo a su rol constitucional, pueda prever, pueda, digamos, inmiscuirse, pueda, digamos, encajar en esos pequeños espacios. Entonces, este libro es muy importante, así a grosso modo, porque digamos, aquí podemos durar toda la tarde debatiendo académicamente el contenido del texto. Es muy importante para el contexto actual que nos encontramos, toda vez de que el sistema de integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, lo que es la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, tienen que tener, en cuanto a la narrativa, en cuanto a los procesos que se lleven, tienen que tener en cuenta todo el derecho operacional y todo el andamiaje que han construido nuestros hombres de las fuerzas militares por más de 50 años. Nosotros no somos ajenos a la legalidad y siempre hemos construido nuestra doctrina basados y sometidos al imperio de la ley. Entonces, para mí es muy importante de que todo el sistema
digamos, en cuanto al engranaje, estén, digamos, con un conocimiento plausible de todo el contenido y la temática del derecho operacional, para poder crear una narrativa en Colombia que se ajuste a nuestro contexto, porque nuestro contexto es un contexto bastante complejo. Nuestra guerra irregular ha estado por más de 50 años y el enemigo ha mutado de unas formas inimaginables que ni siquiera en la doctrina muchas veces se puede llegar a determinar, se puede llegar a explicar. Entonces, doctor Bernal, le cedo la palabra y nosotros queríamos como dar este barniz muy general e invitar a todos los lectores a que compartan este libro, especialmente a todos aquellos que de forma directa o de forma indirecta tienen algún tipo de participación con el ejercicio de las fuerzas militares, doctor. Doctor Daza, le agradezco muchísimo. Yo creo que el tiempo nos permite al menos una pregunta a cada uno de los autores, si no es que surgen algunos otros interrogantes. Usted, doctor Daza, ha tocado temas fundamentales, como lo hizo el doctor Mejía. Y oyendo su exposición, uno se remonta aún a los acuerdos de La Habana, que plantearon puntos referentes al derecho operacional y hicieron planteamientos que por fortuna en mi sentir no fueron aceptados algunos de ellos. Pero también ha tocado unos puntos que uno llamaría la columna vertebral, el eje central, como es los roles funcionales que cumple la fuerza pública, que tienen que tenerse como fundamento para la misma, para desarrollar el derecho operacional. Porque uno parte del supuesto que todo el derecho operacional, la planeación, etcétera, ejecución, es dentro del marco estrictamente legal para enfrentar comportamientos de ilicitud en cualquier lugar y, como usted lo decía, especialmente a la guerrilla, que es una guerrilla atípica y un conflicto totalmente irregular por sus causas y sus finalidades. Pero esto lo lleva a uno a hacer una reflexión sobre esa posición de garante. Una posición de garante que tiene que tener como finalidad, desde luego, o tener en cuenta la organización de nuestra fuerza pública. Le haría una pregunta a usted, doctor Daza. Dentro de la ejecución del derecho operacional tendrá que llegar un punto de permitir la utilización de la fuerza letal por razón de los combates que se presentan o situaciones reales del conflicto. La pregunta sería, ¿cuándo se puede llegar a ese límite y cómo operaría necesariamente la posición de garante frente a los superiores que dieron las instrucciones determinadas? Bueno, doctor, muchas gracias por la pregunta. Y se la contesto en el siguiente sentido. Dentro de nuestra misionalidad, dentro de nuestro rol constitucional, como bien lo vine demarcando en la primera parte de mi exposición, nosotros vemos que nuestro rol va amparado para realizar las operaciones en el marco del derecho internacional humanitario y en el marco de los derechos humanos. Pero en estricto sentido, cuando nosotros nos encontramos ante una amenaza existente con estos grupos armados organizados, nos adentramos a partir del artículo 3 común de los convenios de Ginebra en un contexto de un conflicto armado de carácter interno dentro de un CANI. Esta situación de conflicto armado permite a la institucionalidad, permite a las fuerzas militares realizar o ejecutar las operaciones militares dentro del marco, dentro del contexto del derecho internacional humanitario. Este contexto se aplica evidentemente cuando hay en cualquier circunstancia una guerra, aunque es una guerra regular o una guerra irregular.
Para Colombia, a partir de este artículo 3 común para los convenios de Ginebra, nosotros nos estamos amparados dentro de una guerra irregular y desarrollamos las operaciones militares tendientes a la ofensiva militar, a recuperar el orden constitucional, a recuperar la legitimidad de todos los colombianos, que es a partir del orden constitucional, y esto busca también un derecho inherente que es el derecho a la paz. Entonces, desde esta óptica, desde esta perspectiva, nosotros vemos que este tipo de operaciones militares están ligadas a un componente de carácter internacional, porque ahí nos podemos situar al derecho de la Haya, que es el que habla de todos los métodos y los medios de guerra, y también nos podemos hablar de todos los convenios de Ginebra que regulan todo este tipo de procedimientos en el marco de un contexto de conflicto armado. Luego bien, doctor, en todas las operaciones militares existen daños. Todas las operaciones militares que se lleven tienen que haber daños a nivel de la naturaleza, hay pérdida de vidas humanas y demás. Lo que nosotros tenemos que actuar es con base en los principios que delimita el derecho internacional humanitario. Con base en esos principios es que nosotros podemos realizar una operación adecuada a la norma, una operación efectiva. Pongo un ejemplo, en el marco de una guerra irregular, nosotros utilizamos el principio de la proporcionalidad, buscando que se dé una ventaja militar frente al daño ocasionado. Mientras que en el marco de los derechos humanos, nosotros hablamos de proporcionalidad, tiene que ver con un equilibrio en cuanto a la reacción que yo tengo frente a una amenaza para defender un bien jurídico propio o de un tercero. Entonces, para nosotros es muy importante definir en qué contexto voy a hacer uso de la fuerza, si es para el contexto de los derechos humanos o para el derecho internacional humanitario, para desmenuzar en esta perspectiva lo que es la responsabilidad por la posición de garante. Yo no puedo someter la responsabilidad por posición de garante en un contexto de derechos humanos siendo valorada bajo la normatividad del derecho internacional humanitario. Esta normatividad del derecho internacional humanitario es una normatividad especial y puedo llegar a una reflexión que en el marco de los derechos humanos yo puedo entrar a limitar los derechos fundamentales, mientras que el DIH, a grosso modo, no se puede limitar, porque si yo limito, digamos, ese digamos, derecho a la guerra o digamos, pongo algún tipo, digamos, de barreras y demás, puedo generar de pronto un caos. Nosotros estamos sometidos al imperio del derecho operacional, bien, básicamente, digamos, adecuándonos de acuerdo a los contextos. Y ese derecho operacional nos permite mirar en qué momento realizo una operación en los derechos humanos y en qué momento me voy para el derecho internacional humanitario. Lógicamente, siguiendo paso a paso el procedimiento militar para la toma de decisiones, doctor. Esto es como a grosso modo lo que le quería suscitar y valorar respecto a la responsabilidad del comandante militar en cuanto a la posición de garante. Amable doctor Daza. Doctor Mejía, un poco con el fin de cerrar por razón del tiempo, porque aquí, como lo decía el doctor Daza, nos podemos quedar toda la tarde aún a hacer un curso especial sobre este tema. Quiero hacerle una pregunta. La pregunta va hacia lo siguiente y la tomo un poco de una conferencia que oí de la general, o generala, no sé cómo se dice exactamente, María Paulino, sobre el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario frente al derecho operacional. Un poco hay unos límites de la actuación para el uso de la fuerza que tienen que estar bajo ciertas condiciones, tal vez como lo dice el doctor Daza, la necesidad, la proporcionalidad, la razonabilidad, la idoneidad. Y esto me hace recordar un problema que se presentó cuando se montó un operativo contra la FARC, donde murieron algunas personas de la FARC y se rescató por parte de la fuerza pública un computador. Inexplicablemente para mí, respetando la Corte, considero que había una irregularidad en la cadena de custodia que no pude entender y no voy a entender, y se desechó la prueba que contenía ese computador.
La pregunta es, un poquito explíquenos, en el poco tiempo que queda, esto del derechos humanos, del derecho internacional humanitario frente al derecho operacional, por favor, doctor Mejía. Muchísimas gracias por esa pregunta, maestro, porque nos permite dilucidar conceptualmente algunos términos que hemos venido usando en Colombia y que a partir de la Constitución del 91 empiezan a necesitar mayor contexto. El primer tema ahí fundamental y increíblemente a veces desconocido en este país es que el derecho internacional de los derechos humanos nace a partir de la finalización de la guerra. De hecho, algunos autores consideran que ese derecho internacional de los derechos humanos, que mundialmente nace con la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de Bogotá, Colombia, de 1948, abril de 1948, y posteriormente a la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues básicamente constituyen un jus contra bellum, un derecho contra la guerra en virtud, obviamente, del crimen de agresión que en ese entonces se llamaban crímenes contra la paz y que fue principalmente imputado a los líderes nazis y japoneses. Este derecho internacional de los derechos humanos coloca toda la carga de responsabilidad desde la perspectiva de no respetar los derechos previstos en instrumentos internacionales, así como garantías y libertades en cabeza del Estado. Pero el derecho internacional aplicable a los conflictos armados, porque así se denominó en un comienzo, o el derecho de la guerra, o el jus in bello, el término derecho internacional humanitario es tardío, y ahí viene la importancia de decirlo también, por ejemplo, en términos de derecho operacional, son conceptos que surgen a partir, obviamente, de finales del siglo XX. Vuelvo e insisto, el derecho internacional humanitario es un término nuevo que apenas se acoge en la séptima década del siglo XX. Antes no se le denominaba derecho internacional humanitario, sino derecho de la guerra o el jus in bello. Jean Pictet, en todas las conferencias previas del CICR a los protocolos adicionales de 1977, es el que empieza a acuñar el término derecho internacional humanitario. Y lo acuña en su comienzo trayendo el derecho internacional de los derechos humanos. Así que surge una gran convergencia. Y usted podrá recordar, doctor Bernal Cuellar, así como Oscar, y esto también se lo indico a Luis Eduardo, que aquí ni siquiera nuestras facultades de leyes enseñaban derechos humanos, ni mucho menos derecho internacional de los derechos humanos como una materia obligatoria en sus pensum académicos, y mucho menos derecho internacional humanitario. No obstante que Colombia había firmado los 4 convenios de Ginebra, que son ley en virtud de la ley, valga la redundancia, quinta de 1960. Así que incluso el conflicto armado sin carácter internacional desde la perspectiva de las partes o actores del conflicto comenzó bajo la égida del artículo 3º común de los 4 convenios de Ginebra, y eso afortunadamente y gracias a la justicia para la transición en términos del sistema integral se va a conocer cuando se pueda verificar, por ejemplo, el famoso Plan Lazo, el Plan Andes, el Plan Perla y otros planes de guerra para que miren las personas, toda la ciudadanía, los académicos y los operadores judiciales, la correspondencia desde el inicio del conflicto por parte de la fuerza pública del cumplimiento de lo que desde la antigüedad, desde el Código de Urucajina y el primer vestigio de guerra en Lagash, 4.500 años antes de Cristo, se permitía dilucidar. No todo vale en la guerra, no todo vale en la construcción de un escenario bélico. Y ese derecho internacional empieza a fijar límites en el contendiente, pero partiendo de una realidad que lo enseña la sociología de la guerra, y es que en todo conflicto bélico hay daños. Y el derecho internacional humanitario fija límites a la forma en que las partes contienden. Y luego la jurisprudencia internacional, que es tan valiosa en este texto, empieza a demostrar que existe una convergencia muy grande entre
ramas del derecho internacional público que nacen es a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, entre otras también el derecho penal internacional, que gran parte del mundo se denominaba derecho internacional penal, siguiendo las obras de Jeremías Bentham y los maravillosos tratadistas con los que usted y nosotros estudiamos, como Quintano Ripollés o Jiménez de Azúa, que pues, básicamente dilucidaban al derecho internacional penal como la persecución a la macrocriminalidad política a través de cortes internacionales y contrario censo a lo que se dice hoy en día el derecho penal internacional como la aplicación de la ley penal en el espacio para la persecución de todo tipo de delincuencia, incluyendo la macrocriminalidad política, es decir, ahí se incluye, por ejemplo, el derecho extradicional. Entonces, en un conflicto armado y mirado desde el derecho operacional, confluyen varias ramas del derecho internacional público como fuentes normativas del derecho interno, pero que son miradas desde la perspectiva eminentemente del proceso militar de toma de decisiones o del proceso de operativos y procedimientos policiales, porque el derecho operacional no solamente opera para los miembros de las fuerzas militares, sino como aquí se dijo también en esta mañana de forma adecuada, también para los operativos o procedimientos policiales, que en este contexto actual de Colombia pues cobra la mayor trascendencia e importancia. Entonces no solamente hay una convergencia entre el derecho internacional de los derechos humanos teniendo como garante al Estado, sino también entre el derecho penal internacional, que obviamente es un sistema de protector de los seres humanos en circunstancias de paz, transición o guerra, previendo crímenes como que son además de competencia primaria del Estado, como los crímenes de guerra, de lesa humanidad, el genocidio y los crímenes de agresión. Así que se ha venido construyendo un corpus juris a nivel internacional que es entronizado en nuestra constitución política a través del bloque de constitucionalidad que empieza a desarrollarse en sí mismo a través de la sentencia C-225 del año 1995, que precisamente es la que aprueba el protocolo 2 adicional de los 4 convenios de Ginebra, es decir, el bloque de constitucionalidad empieza a desarrollarse a partir del derecho internacional humanitario, hasta llegar al punto de que el acto legislativo 01 del 2015 prevé que todos los operadores judiciales que tengan que ver con asuntos de guerra tienen que demostrar conocimientos en derecho internacional humanitario. Pero en un conflicto armado sin carácter internacional, desde la égida del derecho operacional, al operador judicial o disciplinario le cabe la responsabilidad de investigar desde el proceso militar de toma de decisiones cada una de las fases de una operación militar o un procedimiento policial, partiendo desde el planeamiento de la operación, luego la preparación de la operación militar, la ejecución de la misma, la evaluación hasta el seguimiento. Y para ello tiene que vincular técnicamente, a diferencia de lo que hace la clara interpretación normal del derecho internacional de los derechos humanos o los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, del derecho penal internacional o el derecho internacional penal, tiene que interpretarlo y adecuarlo a lo que es el quehacer técnico, militar y policial. Esa es la gran diferencia. Hay convergencias, pero también hay grandes diferencias que obviamente nuestros operadores judiciales, tanto en la transición como en el régimen ordinario, porque hoy tenemos prácticamente 4 jurisdicciones que tienen que ver con el conflicto armado, increíblemente. Jurisdicción especial para la paz, jurisdicción ordinaria para hechos posteriores al 1 de diciembre del 2016, el Consejo de Estado, que sigue, como siguió el conflicto armado, sigue tratando los temas de fallas del servicio, y como si fuera poco, la jurisdicción penal militar prevista constitucionalmente. Así que si no hacemos una interpretación holística y comprensiva, posiblemente no vamos a dilucidar las complejidades del conflicto armado colombiano desde la perspectiva jurisdiccional. Mil gracias, maestro. Doctor Mejía, como de costumbre, usted sentó cátedra, como lo hizo el doctor Daza. Y como conclusión de esto, usted indica la necesidad, que me parece es indispensable, de la preparación de los administradores de justicia y del régimen disciplinario. En realidad, también la obra trae un anexo
de un peritaje que es bien importante porque es someter a un dictamen judicial que algunos de ustedes hizo mención a si hubo exceso en el uso de la fuerza y hubo un análisis importante en la Corte Penal Interamericana. Y concluyo diciendo que la preparación es fundamental. Mencionó usted también el problema en que se encuentra la policía. Pero yo observo que lo que están analizando las personas que han participado en esto es mirando a la policía como un solo rol funcional de procurar la convivencia pacífica. Pero no se han dado cuenta que dentro del marco de la policía hay unos roles que exigen tener armas en ocasiones, como es la lucha contra el secuestro, contra la extorsión, la lucha contra el narcotráfico. Yo creo que esta obra, doctores, es fundamental, es importantísima. Se están tocando temas muy sensibles porque nos está mostrando o exigiendo más exactamente que conozcamos verdaderamente la estructura de la fuerza pública, que conozcamos sus roles, conozcamos sus finalidades, conozcamos la dificultad para hacer investigaciones, para que repensemos cómo estructurar los delitos que se cometan en un operativo, especialmente los delitos de comisión por omisión, y si es posible, que ya el doctor Daza manifestó que su posición es que no, delitos de peligro y que siempre deben ser delitos de resultado. Yo los vuelvo a felicitar. Desafortunadamente el tiempo corre, se ha agotado. Darle nuevamente un saludo, felicitaciones a ustedes, un saludo a los que se han conectado a estas exposiciones y al señor General Tovar un saludo, un abrazo y un éxito en todas las gestiones que ustedes están realizando. Muy amables por invitarme como moderador de este panel, muy gentiles. Apreciado ex procurador general de la Nación, muchísimas gracias por su intervención, por el liderazgo en el uso de la palabra y en la sabia orientación de este espacio para el lanzamiento de este libro que nos invita a seguir reflexionando en el desarrollo de las operaciones militares y el cumplimiento de la misión constitucional. Muchas gracias.